Bien, entramos con el primer punto. Los falsos maestros dicen y no hacen. Releo para ustedes los versículos 1 al 3. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Al leer esto, nosotros debemos tomar en cuenta que la nación de Israel y sus líderes religiosos aquí son mencionados bajo dos títulos: los escribas y los fariseos. Los escribas, como la palabra lo dice, ellos escribían la ley. Acuérdense que no había fotocopiadora en ese tiempo, no había escáner, así que para tener una copia había que escribirla. Los escribas se dedicaban a escribir la ley, a hacer copias. Además, eran los mejores estudiantes de la ley. ¿Y cuál es la ley? Todo lo que tú y yo llamamos el Antiguo Testamento, esa es la ley. Ellos eran los que copiaban, así que eran de los mejores estudiantes. Iban palabra por palabra en su lengua original, estudiando, transcribiendo, generando copias. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son una de las organizaciones religiosas del primer siglo, es decir, uno de los grupos en que se dividían los maestros de la ley en la época de Jesús. Habían varios grupos: fariseos, saduceos, celotes, y no me acuerdo de algunos otros. Habían como 3 o 4 o 5 grupos de maestros de la ley. Algunos fariseos eran escribas, algunos escribas eran fariseos y algunos escribas eran saduceos o de otro grupo. El punto es que todos ellos eran los maestros de las escrituras. De hecho, dice Dios, en la cátedra de Moisés se han sentado. La palabra cátedra es lo que hoy en día utilizaríamos para universidad. En la universidad de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, dice Jesús. Es decir, en el lugar donde se enseña a Moisés, ahí se sentaron los fariseos y los escribas. Y eso de que se han sentado es una forma de decir, ellos se autopusieron ahí. Yo no los puse ahí, dice Cristo. El Padre Dios no los ha puesto ahí. Ellos se han sentado como los maestros. Ellos son los que han estado enseñando a Moisés. ¿Y por qué dice a Moisés? Y hay varios profetas, no solo Moisés, pero Moisés es considerado el profeta de profetas de parte de los judíos. Ellos hablaban de Moisés como su padre. Moshe, decían ellos, el padre mío, mi profeta Moisés. Idolatraban la figura de Moisés. Así que toda la ley, todo el Antiguo Testamento, ellos lo consideraban bajo un nombre: Moisés. ¿Verdad? Ellos decían, aquí está la ley de Dios. Y como fue a través de Moisés que Dios dio su ley, fue a través de Moisés que Dios dio los 10 mandamientos, fue a través de Moisés que Dios sacó a Israel de Egipto, fue a través de Moisés que Dios cuidó a Israel en el desierto. Ellos idolatraban a Moisés, amaban a Moisés, y para ellos todo el Antiguo Testamento se podía resumir en la ley y los profetas, pero ellos podían decir Moisés. Eso es todo, dice Moisés. Así que esto es lo primero que vemos. Estos hombres tenían bajo custodia los preceptos de Dios, las palabras de Dios, las revelaciones de Dios. Ellos eran los que le enseñaban al pueblo. Pero ahora, en el Evangelio, ¿qué dice Mateo 16, 18? ¿Qué dice? ¿Alguien se acuerda? Mateo 16, 18. En el Evangelio inicia un nuevo grupo. Jesús inaugura, le da inicio a un nuevo grupo. ¿Qué dice? Yo también te digo que tú eres Pedro. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya no judíos, ya no fariseos, ya no escribas, ya no saduceos, ahora mi iglesia, la iglesia de Cristo. Por eso está usted aquí hoy, hermano, porque nosotros pertenecemos o nos identificamos con la iglesia de Cristo. Mi iglesia, la iglesia
tenía que aprender cómo relacionarse con los judíos, cómo relacionarse con los antiguos maestros de la ley. ¿Me explico? ¿Cómo me relaciono con ellos? Y hasta hoy ellos eran los maestros, hasta hoy ellos eran los que manejaban la palabra de Dios. Y Cristo dice, sí, pero no más. A partir de ahora yo voy a edificar mi iglesia. Así que lo que estamos leyendo son las instrucciones sobre cómo la iglesia debía levantarse del entorno judío. La iglesia, ¿han oído esa historia del ave fénix? Que dicen que el ave fénix es una ave que se levanta de las cenizas de lo que antes fue. Algo así es la idea, que ella renace. Bueno, es una historia pagana, pero el punto es que la iglesia tenía que levantarse de en medio de las cenizas del judaísmo. La iglesia tenía que sacudirse todo lo que sonaba como judío, que no era centralmente cristiano y realmente bíblico. Así que Jesús está diciendo, lo primero que está diciendo es, escuchen a esos maestros, escúchenlos, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos enseñan, pero no hacen. Ellos dicen, pero no hacen. Así que yo como cristiano, imagínate ahí, yo como cristiano en el primer siglo, escuchando a un rabí judío. Y Jesús dice, escúchalo, porque te va a enseñar bien. Pero él no va a practicar nada de lo que él está diciendo. Es una deficiencia de los falsos maestros. Es una deficiencia, es una declaración de juicio. Te enseñan bien, pero no practican lo que ellos están diciendo. La expresión en esa sección no demuestra que Jesús estuviera acusándolos por autosentarse en el lugar de maestros, sino que los está enjuiciando por enseñar, pero no hacer. Hermanos míos, hacer lo que la Biblia dice, no solo enseñarlo, hacer lo que la Biblia dice es de vital importancia en nuestra vida de fe. Mateo, el evangelista, está interesado en eso. Ve conmigo a Mateo 7. Vamos a leer una parábola que yo ya prediqué. Mateo 7, 24. Hacer lo que las escrituras enseñan. No solo hablar de ellas, sino hacer lo que ellas enseñan. Es muy importante en el evangelio. ¿Qué dice? Mateo 7, 24. Por tanto, escucha bien, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, ¿y qué dice ahí, hermanos? Y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos, azotaron aquella casa. ¿Pero qué le pasó a la casa? Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. ¿Cómo sé que mi vida realmente está puesta sobre la roca? Hay una evidencia característica. Oye las palabras y las pone en práctica. Escucha y practica. No solamente dice, pero no hace. El problema de los judíos, de los fariseos y de los escribas, dicen, pero no hacen. El pueblo de Dios debe decir y poner en práctica. Alguien dijo una vez, no solo es la ortodoxia. ¿Has escuchado ese término? Ortodoxia quiere decir la enseñanza recta y correcta de la verdad. No solo es enseñar correctamente la verdad, también es la ortopraxis. También tiene que ver con la práctica correcta de la verdad. Hermanos míos, un viejo adagio, un viejo refrán de los abuelitos dice que el diablo se sabe la Biblia. El diablo se sabe la Biblia. Y créame que la sabe mejor que muchos maestros de la palabra. El diablo se la citó a Jesús. ¿No está escrito esto y lo otro? ¿Se acuerdan en el desierto? ¿No dice que no dejará caer tu pie, que no lo va a dejar tropezar en piedra? ¿No dice acaso? El diablo estaba citando Deuteronomios. Él estaba citándole a Jesús la Biblia. No es solo decir, es hacer.
Los hombres de Dios más adelante en el Nuevo Testamento dice que los demonios tiemblan ante Dios. Tiemblan ante Dios. Hermanos, a nosotros con dificultad nos da un escalofrío cuando pensamos en Dios. Con dificultad. Los demonios sí conocen a Dios mejor que yo. Tiemblan ante Él, pero no le obedecen. No se arrepienten. No hay arrepentimiento para ellos. No hay obediencia a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús apareció y los endemoniados le dijeron: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús, hijo de David? Aún no ha llegado nuestro tiempo. Yo les dije, la gente no sabía quién era Jesús y los demonios sí sabían. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús, hijo de David? Aún no ha llegado la hora del juicio. Dice, ¿por qué vienes aquí a donde nosotros? Ellos ya se la olían que Jesús los iba a echar de esos hombres en donde ellos estaban metidos. Entonces pidieron permiso para meterse en cerdos y Jesús les dio permiso. Una vez dentro de los cerdos se abalanzaron al mar y se ahogaron. ¿Se acuerdan de esa narrativa? Así que, hermanos míos, no es solamente oír, es oír y practicar. ¿Qué dice el versículo 26 de Mateo 7? Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y fue grande su destrucción. Hermanos, decir y no hacer es la esencia de la hipocresía religiosa. Decir y no hacer es la esencia de la hipocresía religiosa. Es una de las evidencias principales de una vida que no está sustentada legítimamente en Cristo. Decir y no hacer. A eso le llamaban mis profesores en la universidad inconsistencias. Inconsistencias. Si alguno fue a la universidad del año 2000 tanto para acá, sabe que se dio una instrucción llamada ideología de género, se dio formación de género. Había que decir ellas y ellos, por lo menos al principio había que decir eso, ellas y ellos. Entonces yo le decía al profesor, pero usted ¿por qué habla de ideología de género y a veces no la toma en cuenta? Entonces él decía, sí, Edier, todos tenemos nuestras inconsistencias, decimos y no hacemos. Y así se lavaba las manos, ¿verdad? Todos tenemos nuestras inconsistencias. Hermanos, eso es cierto, eso es verdad. No importa la palabra que usemos. En la Biblia se usa la palabra hipócrita. Se usa la palabra o la frase dices y no haces. Todos nosotros somos pecadores. Pero tenemos que empezar por un estado de conciencia. Necesitamos meditar. El problema de estos fariseos y escribas es que ellos creían que ellos eran perfectos. No necesitamos ser rescatados por nadie, decían ellos. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros estamos bien. El problema es la ceguera de alguien que dice que está bien y no está bien. Alguien que solo dice y no hace. Ese es el problema de la hipocresía religiosa. Si alguien viene aquí, si yo voy a ustedes y te digo, hermano, necesito tu ayuda. Me he dado cuenta que yo soy bueno para hablar, pero no para hacer lo que estoy diciendo. ¿Qué pecado he cometido? Estoy arrepintiéndome y estoy reconociendo mi pecado. Pero si alguien da la apariencia, dice, enseña, habla, pero no lo hace y no reconoce que no lo hace, esa persona está ciega y es hipócrita. Jesús está hablando de ese tipo de gente. Personas que no reconocen sus inconsistencias. Necesitamos reconocer esas inconsistencias. El Evangelio tiene el interés no solamente de mostrarme las inconsistencias de los maestros del siglo I. El Evangelio tiene el interés también de confrontarme a mí con ellas. De que yo me dé cuenta que es inconsistente decir y no hacer. Es inconsistente. Que si yo bajo la escalera después del culto peleando con mi esposa, el Evangelio quiere que yo lo recuerde. Edier, eso es inconsistente.
para que yo diga, sálvame, Señor, ten misericordia de mí. ¿Me explico? Si yo me monto al carro y discuto y peleo, si llego a la casa peleando porque no hay almuerzo, o porque el almuerzo está frío, o porque no tiene la sal que yo quería, o porque tiene mucha sal, me va a purgar, lo que sea. Si yo estoy peleando, es inconsistente con lo que yo he venido a hacer hoy y con lo que yo dije que era. Yo dije que era siervo de Cristo y que mis palabras iban a ser para edificar, no para dañar, no para matar, no para destruir. ¿Quién es el que viene a hurtar, a matar y a destruir? El diablo. Si yo uso mis palabras para matar, para hurtar, para destruir, ¿a quién le estoy sirviendo? Al diablo mismo. No hago nada solo con decirlo, necesito ponerlo por práctica. ¿Qué dice Juan 14:23, hermanos? Juan 14:23. Jesús le respondió. Jesús respondió, Juan 14:23, si alguien me ama, guardará mi palabra. Si alguien me ama, ¿qué hará? Guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Si alguien me ama, guardará mi palabra. ¿Eso es lo que me salva? No, no es lo que me salva. Es lo que me caracteriza. Lo que me caracteriza. Si alguien me ama, guardará mi palabra. Voy a darles un ejemplo vagabundo, solo para ayudar un poco. Yo siento mucho calor, no sé si es este aparato que no está enfriando bien. Voy a darles un ejemplo. Ayer en la esquina, en Liberia, había un hombre con unas botas como las que anda Axel, fíjense en las que anda Axel hoy, ¿verdad? Está muy bonita la bota, ya le dije a Axel muchas veces. Andaba un hombre con unas botas como las de Axel, un pantalón caquis, una faja de cuero, una hebilla plateada, una camisa blanca manga larga. Solo le faltaba el sombrero de color caquis también. Entonces cuando yo di vuelta en la esquina, yo le dije, vaquero, vaquero. No sé quién es el hombre, pero ¿qué lo caracteriza? Su ropa lo caracteriza como un vaquero. De hecho, me dice Manuel, ¿hay algo de tope hoy en Liberia? Le digo, no, a ese hombre le gusta andar vestido como un vaquero de fiesta. Pantalón caquis, camisa blanca, sombrero caquis, botas de cuero, la faja de cuero, la gran hebilla. Hermanos míos, lo que caracteriza al que ama a Cristo es que guarda la palabra de Cristo. Lo que caracteriza al que ama a Cristo no es lo que me va a salvar, es la característica. ¿Cómo sé que él es cristiano? Es que él guarda la palabra. Guarda la palabra. A veces algunos han tenido la bendición de que alguien se acerca y le dice, usted es cristiano. No por lo que estaba diciendo, sino por lo que estaba haciendo. Por lo que ha estado haciendo. Por lo que ellos han estado viendo que él hace. Es que usted no ha dicho ni una sola mala palabra en 1 hora y media que estamos hablando. Como diría alguien, ¿eres vegano? Yo quería que la gente supiera que yo era cristiano y lo que me preguntaban era que si yo era vegetariano. ¿Verdad? A veces hay que decir, no, yo soy cristiano, no vegetariano. Pero normalmente el cristiano, sus hechos hablan más que 1000 palabras. El problema de los falsos maestros era que decían y no hacían. Santiago 1:25, leo para ustedes. El que mira, pero el que mira atentamente, escuchen qué hermosa forma de leer la Biblia. El que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente y permanece en ella. No solo es mirarla atentamente, es después de que la he mirado, permanecer en ella. Dice, este es una persona que será bienaventurada. El otro es un oidor olvidadizo. Un oidor olvidadizo. Escucha, pero no hace. El Evangelio tiene la intención de mostrarme que Jesús es Dios. En este caso, me muestra la deidad de Jesús enjuiciando a los falsos maestros. Pero también el Evangelio quiere que yo sea salvo.
¿Y cómo me quiere llevar a salvación? Enseñándome a mí como parte de la iglesia que no se trata solo de decir, necesito también hacer. Y cuando yo intento vivir la fe, me doy cuenta de que he sido llamado a vivir una vida que es imposible para mí vivirla. Hermanos, es imposible para nosotros ser santos. Entonces, cuando yo me dé cuenta de eso, voy a tener que orar y voy a tener que decir, sálvame, Señor, ten de mí misericordia, ten de mí compasión, porque no soy tan justo como pensé que era, no soy tan recto como pensé que era, no soy tan bueno como pensé que era. Ten compasión de mí, Señor. Eso es la intención. Al hacerlo, al llevar a la práctica la palabra, me doy cuenta la necesidad que tengo del auxilio divino. Urgimos de ser rescatados de nosotros mismos. La vida cristiana requiere realmente de una forma diferente a la que estos expositores religiosos vivían sus vidas. Vivían hablando, pero no vivían practicando. Hablando, pero no practicando. ¿Sabes que hay algo que la psicología moderna ha catalogado como narcisista? Dentro de las características de alguien narcisista está el hecho de que habla, se muestra como el que sabe, siempre quiere tener la apariencia de que su criterio es el correcto, pero él no practica nada de lo que él está diciendo. Hasta nos manda a leer libros que él nunca se ha leído, solo los hojeó. Eso es narcisismo en su mejor esplendor. Cuando se pone a hablar de algo, dice, miren, vamos a hablar de que la bola es redonda. Entonces él toma el tema y él se sabe todo de que la bola es redonda, que no es tan redonda. Pero él se sabe todo de que la bola es redonda y habla por horas y no deja hablar a los demás. No era que íbamos a hablar. Él le gusta decir, pero no hacer. Interesante, ¿no? ¿Cuál era el problema de estos fariseos y escribas? Eran narcisistas, estaban enfocados en sí mismos. Para el que no conoce la historia, Narciso, ¿verdad? Narciso terminó muerto, enamorado de sí mismo. Enamorado de sí mismo, de su grandeza, de su poder, de sus ideas. Hermanos míos, nosotros tenemos que examinar nuestra senda, no ser como estos falsos maestros. En segundo lugar, los falsos maestros atan cargas sobre el pueblo que ellos no mueven. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Nota eso. Atan cargas pesadas. ¿Sabías tú que los judíos guardaban el día de reposo? Pues los maestros, fariseos y escribas llegaron a diseñar 39 trabajos prohibidos en el día de reposo. La ley decía esto, que guardara el día de reposo. Ellos dijeron 39 cosas que no se pueden hacer en el día de reposo. Atan cargas pesadas que ellos ni con un dedo llevan. La ley en el día de reposo decía que había que guardarlo. Ellos establecieron que no se podía salir de la casa, de nada que fuera tu casa. Entonces inventaron una forma de hacer que lo que no es mío sea mío. Ellos dijeron, si tienes algo guardado debajo de aquella piedra, en el día de reposo puedes ir a traerlo porque eso es tuyo, pertenece a tu casa. Entonces puedes caminar hasta esa piedra. Así que el día antes del día de reposo, usted los veía guardando cosas debajo de las piedras, cosas de la casa de él. Una cuchara colgando en un árbol, todo donde él ocupaba ir en el día de reposo. Para luego ir y le decían, ¿para dónde va? Hoy es el día de reposo. Y decían, no, voy para mi casa porque allá debajo de esa piedra tengo una cuchara. Es de mi casa, estoy dentro de mi casa. ¿Y de dónde sacaron esas locuras? De la mente de ellos. Ellos crearon nuevas leyes. Dios dio una, guarda el día de reposo, no hagas trabajo alguno en ella, es decir, descansa. Y ellos pusieron cuáles eran los trabajos que no se podían hacer, pero a la misma vez ellos encontraban la forma de burlar la ley. Estaba pensando yo, ¿sabes por qué se ocupa un abogado? ¿Sabes por qué se ocupa un abogado cuando tienes un problema legal? Porque las leyes son tan complejas que se ocupan abogados. ¿Y sabes por qué hay que ir a juicio? Porque entre abogado y abogado se enredan. Y se ocupa alguien que conozca mejor la ley para que determine el juicio correcto sobre eso.
Y los abogados se encargan de andar buscando el portillito legal donde lo que yo hice se vuelve legal. Estos hombres eran así. Eran abogados en la ley. Cargaban al pueblo con cosas que ellos no cumplían, pero ellos encontraban la forma de no cumplirlas. Y uno diría, qué extraña forma tenían de preocuparse de la ley de Dios. Ahora, hermanos míos, esto no está muy lejos de la realidad de la iglesia. Escucha Hechos 15:24. Hechos 15:24. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Desde que la iglesia nació, los judíos siguieron insistiendo en hacer que la gente hiciera cosas a las que Dios no los estaba llamando, en querer poner carga sobre los hombros, de los hermanos. Mira lo que dice Hechos 15, 28 y 29. Y ahora sí te pido que vayas conmigo ahí, porque ahí es importante pensar en lo que dice. Hechos 15, 28 y 29. Los apóstoles y los primeros pastores de la iglesia le dicen a los santos, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Lo tienen? Esenciales. No se preocupen por más nada que estas cosas esenciales. 1, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Es decir, no coman nada de cultos paganos, sacrificado a ídolos, de sangre, de carne, de animales que han sido estrangulados y de fornicación, pecados sexuales. Absténganse de la idolatría pagana y de los pecados sexuales. Si guardan tales cosas, harán bien. ¿Y qué dice al final? Pásenla bien. Los primeros pastores de la iglesia resumieron todo en 2 cosas. No comas nada de la adoración pagana, idólatra, sacrificado a los ídolos, y guárdate del pecado sexual. Por lo demás, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dicen unos, es malo tomar café, ¿verdad? Y los que tomamos café dicen, ¿qué más es malo? Es malo tomar vino. ¿Qué más es malo? Es malo comer carne. También es malo en Semana Santa. Y ahí vamos, aumentando todo lo que es malo. ¿Qué más es malo? Es malo esto, es malo lo otro, es malo lo otro. Por lo demás, ¿qué dice la Biblia? Pásela bien. Que Dios te bendiga. ¿Es malo poner el arbolito de Navidad? Atan cargas pesadas sobre los demás y ellos ni con un dedo la llevan. Sí, porque era de Thor y que no sé qué y no sé cuánto. El árbol de Navidad. Aquí que dice, por lo demás, pásela bien. Que el Señor te bendiga. Guárdate del pecado sexual y de lo que ha sido muerto en idolatría pagana. Guárdate de la adoración a ídolos vanos, cultos paganos. Por lo demás, pásenla bien. Hermanos míos, la iglesia siempre ha luchado con esta tendencia de los falsos maestros, poner cargas pesadas sobre la gente que ellos ni con un dedo llevan. Gálatas 5, 1 al 4. Gálatas 5, 1 al 4. Escucha, hermano mío, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. Dice, a libertad fueron llamados, no a empezar a guardar unas cosas religiosas, judías, de los tiempos cuando todo era sombra de lo que había de venir, el cual es Cristo. Dice un hermano, no me pongas cargas de las cuales Cristo me liberó.
No me pongas cargas de las cuales Cristo me liberó. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida, bebida, día de fiesta, luna nueva, día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Colosenses 2:16, escuche, nadie se constituya en juez de ustedes sobre comida, bebida, luna nueva, días de reposo. Un día me decía una hermana, pastor, hay que guardar el sábado. Y yo le dije, Colosenses 2:16, nadie se constituya en juez de ustedes. No hay nada que estar guardando del Sabbat, no hay nada que estar guardando del sábado. Cosas que eran sombra de lo que había de venir. Aquí dice días de reposo. Pastor, hay que hacer en la fiesta de la luna nueva, hay que hacer en la fiesta del pan sin levaduras. ¿De qué me está hablando? Nadie se constituya en juez de ustedes. No podemos comer chancho esta semana. ¿De qué me está hablando? Nadie se constituya en juez de ustedes. Y así podríamos seguir. No puede poner el árbol. Nadie se constituye. Ahí está, hermanos. A libertad fuimos llamados. Recuerde esto la próxima vez que alguien le quiera poner una carga o usted quiera ponérsela a su hermano. Una carga que Cristo no lo ha llamado. Por lo demás, pasadla bien. ¿Verdad? Hay cosas que son sabias, hay cosas que no son sabias. Hay cosas en las que necesitamos tener cuidado. Pero debo tener cuidado también al demandarlas como una carga a mis hermanos. Debo tener cuidado. Debo ser cauteloso de no estar cargando las almas con lo que el Señor no las ha mandado a cargar. Hermanos, ¿qué significa para nosotros hoy ponernos cargas que el Señor no nos ha puesto? ¿Qué significa eso para nosotros hoy? ¿Tienen relación esas tendencias de los judíos del primer siglo con la iglesia hoy? Voy a darles un ejemplo. Un hermano vino a culto con la camisa de la liga, ¿verdad? No hoy, hace como 7 años atrás. No a este culto, en otro lado. Y el que estaba al frente dijo, ni para eso guardan el domingo. Es decir, al menos venga al culto sin la camisa. Hermano, ¿sabe qué hubiera pasado? ¿Qué debería pasar si viene alguien con la camisa en la liga? Hay que decirle, ¡viva Saprissa! ¿Me explico? Solo déjalo. Bromea. Ay, déjalo. ¿Qué importa eso? Pásenla bien. A los que son liguistas, ahí vi yo. Felicidades a todos mis amigos liguistas. Yo le doy like. Que la pasen bien. Yo ni de uno ni de lo otro. Que les vaya bien. Pásenla bien. Hermanos míos, nosotros no estamos llamados a constituirnos jueces los unos de los otros sobre cosas que Cristo no está demandando sobre nosotros. De repente no era el baile lo malo. ¡Ay, pastor, qué está diciendo! De repente no era el baile, era la canción, era el ritmo, eran los movimientos, era la falta de ropa. De repente no era el baile. ¿Ustedes saben? Por ejemplo, ¿cómo se llama lo que bailan el día de la anexión? ¿Qué día es? Iba a decir 15 de mayo, pero no es julio, ¿verdad? 25 de julio, ahora sí. Dice allá Carlos, qué bárbaro el pastor. Se me olvidó, ¿verdad? 25 de julio, iba a decir 15 de mayo, no, eso es otra cosa. La anexión. ¿Qué bailan, hermanos? ¿Qué bailan? Baile típico. ¿Y ese es malo? No, pastor, ese no. Entonces, no es el baile el malo. Es el tipo de baile, es el tipo de música, es el tipo de ropa, es el lugar donde estoy, el ambiente que está a mi alrededor. No es el baile el malo. Si vas a Inglaterra descubrirás que esta gente bailaba y tienen unos bailes donde si usted ve de aquí para arriba no se ve nada. Pero los pies se están moviendo arduamente, pero aquí para arriba nada. ¿Y sabes por qué? Dice la historia que era porque que el pastor no vea. Entonces bailaban de la ventana para adentro, bailaban con los pies. Y aquí, si el pastor pasaba chequeando, nadie estaba bailando. Y los pies estaban dándole duro, ¿verdad? Un amigo mío decía, escucha esto, si la música te mueve los pies, estás perdido. Dice uno, wow.
Si la música, estoy perdido porque llegué al Walmart y estaban ahí tocando a un buen ritmo y me movió los pies, estoy perdido. O porque en la iglesia le metieron duro la batería ahí en esa Sálvame Cristo y se me movieron los pies y estoy perdido. Hermanos míos, debemos examinar. Los que acostumbran poner cargas pesadas tienden a no ser iglesias de Cristo. Pastor, es malo ir al tope. Yo no voy, a mí no me gusta la bulla esa. Difícilmente me vas a encontrar, tal vez pegado en una presa, por culpa del tope. Pero si a ti te gusta, no se trata de dónde estás, se trata de qué estás haciendo ahí. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? ¿Cuál es tu comportamiento ahí? A mi esposa le encanta la Expo Liberia, difícilmente la llevo, pero sí le encanta. O sea, sí voy, pero es que se nos pasa muy rápido, como eso queda para allá abajo. Cuando veo ya se acabó y le digo, amor, ya es agosto, ya se fue julio. Pero a ella le encanta. ¿Y qué va a hacer a la Expo Liberia? A ver las ovejas y a ver los terneros y a oler a vaca. A ella le encanta eso. ¿Hay algo malo en eso? O si vas con el niño y lo montas en el juguete, ¿hay algo malo en eso? Hermanos, debemos nosotros tener cuidado lo que enjuiciamos en los demás. Debemos tener cuidado. Claro, también debemos tener cuidado que le instruimos a los demás. Debemos tener cuidado. Pero debemos examinar bien que no estemos poniendo cargas pesadas. Recuerda, de ahí surge la diferencia entre la iglesia libre y salva y la iglesia esclava a cargas que ni sus líderes pueden llevar. Si yo les dijera a ustedes que el culto hay que hacerlo así y que la predicación debe ser de esta forma, porque si no, no es santa. Cuando el culto termine, yo sería el primero en estar dormido. Y uno dice, pero si esa es tu forma, bien, yo no te escogería para predicar. ¿Por qué? Porque nos dormiría a todos. No lo escogería. Ponemos a otro. Hermano, vaya usted, tome el lugar, despiértenos, porque este hermano nos dormiría a todos. Pero hay gente que piensa que así tiene que ser. Hermanos, Dios les bendiga. Y cuando termina el culto dice, ¡ay, Carlos, ¿cómo estás? Y uno dice, qué raro, y allá arriba hablaba así todo. ¿Verdad? Y cuando se baja ya es normal. Sí, porque él aprendió una carga pesada, que nadie le dijo que la llevara, pero él aprendió que tenía que llevarla de esa manera. Podemos examinar muchas formas de cargar las almas. Y recuerda que normalmente soy yo cargando a ella, no yo cargado por mi pecado. Sino que yo estoy preocupado por el hermano, cargarlo a él, pero no me preocupo por cargarme a mí. Entonces hay una deficiencia. El ojo ve la basura que está en el ojo del hermano y no ve la viga que tiene en el suyo propio. En tercer y último lugar, de los maestros, hacen cosas para ser vistos por los hombres. Dice el versículo 5 de Mateo 23, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias. Eso eran unas cajitas que ellos andaban aquí, las tenían colgadas arriba del codo. Dice, agrandan sus filacterias, alargan los adornos de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. En fin, todo eso era ¿para qué? Para que los vieran. Ellos andaban unas cajitas aquí y andaban otra cajita aquí. ¿Y qué tenían en esa cajita? Escrito en letra muy chiquita, la ley de Dios. Escrito en columnas, ahí bien chiquitito. Supuestamente era que yo la ando amarrada en mis manos, la tengo en mi mente, la tengo en mi corazón. Pero no, eso era para que los vieran. Era para verse grandiosos, grandes, elocuentes. Jesús también usó las ropas de los maestros judíos, pero seguramente no agrandaba nada. Estos sí agrandaban, para que los vieran, para que la impresión al verlos fuera de hombres santos. Mira lo que dice Juan. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan dice, yo al que vi fue a Cristo. El que me dejó impactado por su gloria fue Cristo. Y seguramente no engrandaba nada de estas cosas, que los falsos maestros sí agrandaban. Eso es
Como cuando uno tiene que autograbarse a uno para hacer política, ¿verdad? Yo mismo me hago el video y lo mando. ¿Por qué? Pues yo no tengo equipo de grabación de nada. A mí nadie me anda grabando. Yo mismo tengo que autoenfocarme y mandarlo. Y me dicen, ¿y usted qué? ¿Va de diputado? ¿Qué voy a ir de diputado? Yo nada. Yo no soy diputado, soy pastor. Pero yo mismo me tengo que hacer el video. Esta gente, ellos mismos se tenían que hacer publicidad para poder engrandecerse y mostrarse grandes. Dice Mateo 6:1, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Cuídense de no parecer rectos delante de los hombres para ser vistos por los hombres. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Ya la gasté toda aparentando ante el hermano Roberto, aparentando ante el hermano David. Ya me gasté la recompensa. Y dice Dios, ¿y qué me vienes a pedir si tú siempre ya te ganaste los aplausos, ya te los dieron otros? Y no fui yo. El que debía recibirnos en gloria era el Padre Dios. Los hombres, no. Cuídate de no practicar tu justicia ante ellos, solo para que ellos te aplaudan y te reconozcan. Agrandaban las filacterias, ya les dije que eran estas cajitas. Aman el lugar de honor en los banquetes, los saludos respetuosos, todas muestras de honor del pueblo. Un pueblo que había sido enseñado a adorar a los hombres y por ende eran privados de la bendición de tener a Dios de su lado. Si yo, dice Pablo, aún hoy me preocupara por agradar a los hombres, ya no serviría a Dios. Ya yo no estuviera sirviendo a Dios. Hermanos, nosotros debemos agradecer cuando tenemos líderes que no nos guían hacia ellos, sino hacia Cristo, hacia Cristo, hacia Cristo. Los líderes que no dicen exáltame a mí, levántame a mí, yo soy el ungido, yo soy el bendecido, yo soy el sabio, sino que siempre están diciendo mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo, porque es a Cristo a quien nosotros debemos estar viendo, no al hombre. El hombre pasa. La Biblia dice que nosotros somos polvo, que nos marchitamos como la flor, como el amor de un rato. No tiene sentido que usemos al hombre como referencia. Dice la Biblia en Santiago 3:1, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán un juicio más severo. No se levanten como maestros. Es que usted no sabe, yo sí. Dice Santiago, ¿sabes qué? Vas a recibir un juicio más severo. La Biblia dice que el sabio esconde su saber. Mejor calladito está más bonito. Claro que hay que hablar de Cristo, pero si lo que yo quiero es hacer un esplendor de gloria con mis palabras, mejor no digas nada. Recibirás mayor juicio, porque entonces tú sabías bastante y no viviste para el Señor, de quien conociste esa información. Recordemos estos textos. Tampoco, dice Pedro en 1 de Pedro 5:3, tampoco tengan señorío sobre los que les han sido confiados, sino que muestren ser ejemplo del rebaño. Pero no se porten como los señores, muestren ser ejemplo del rebaño. Romanos 12:3, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. A veces me dice la gente, pastor, ore por mí, para que Dios me dé salud, para que Dios me dé ese trabajo. Y yo le digo, voy a orar contigo, pero no es mi bendición la que va a hacer que Dios te dé algo. No soy yo por ser el pastor. Yo voy a orar contigo, no por ti, exclusivamente, como una gran cosa. En la Biblia dice, no tenga usted más alto concepto de usted que el que debe tener. Pastor, ¿usted qué es? Un salvo por la pura gracia del Señor. Él tuvo de mí misericordia. Yo estaba tan perdido y Dios tuvo de mí misericordia. Y aún hoy sigo necesitando que Él me rescate todos los días. Todos los días. Que me rescate a mí de mí mismo, de mis ideas de grandeza, de mis ideas de superioridad. Y esto, hermanos, es verdad para cada uno de nosotros.
Todos nosotros necesitamos exponernos al Evangelio todos los días. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero Dios tuvo de nosotros misericordia. Y aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No a nosotros sea la gloria, no a nosotros, sino solamente al Señor, solamente al Señor. Aplicaciones de esta sección. Hay un énfasis indebido en el hombre. Ocurre en la religión y ocurre en la cultura. Y cuando digo hombre, hablo del ser humano. Hay un énfasis indebido en la belleza humana, en la apariencia humana, en la grandeza humana, en el poder humano. Hay un énfasis indebido. Ponen algunos, ustedes saben que también he manejado cabezales, trailero. Entonces ponen algunos, aquí modulando la 27, aquí manejando por Vara Blanca. Son pocos los que han pasado por aquí. Es decir, como él va pasando, entonces él quiere poner debajo, son pocos los que han pasado por aquí. Hermanos, eso es igual que aumentar las cajitas y los atuendos para que vean mi grandeza. Son pocos los que han pasado por aquí. Pastor, pero cuando usted a veces sube algunas cosas también jugando de vivo, créame que me estoy riendo detrás. Debemos estar conscientes de que estamos jugando de vivos. Debemos estar conscientes, ¿verdad?, de que usted está jugando de vivo y eso no glorifica a Dios. Debemos estar conscientes. Era una broma, era una broma. Siempre debemos tener claro, pero hay gente que se lo cree, ¿verdad?, que son pocos los que han pasado por aquí. Dice un hermano, pues yo no sabré cómo matar un chancho, pero dámelo y te aseguro que me lo como. Aunque no sepa cómo sacarle las chuletas, y eso no importa. Yo le corto, le echo sal y lo pongo en las brasas y me lo como. Tal vez no soy un experto. Hay algunos que se creen los expertos de todo. Nos creemos los expertos de todo. Debemos recordarnos a nosotros mismos, no soy más que polvo, no soy más que la flor de un rato, que hoy es y mañana ya no está. No estoy llamado a competir con la belleza de Cristo. Últimas aplicaciones generales. Verso 8 al 12. ¿Qué dice, hermanos? Y vamos terminando. Yo sé que están cansados. Yo también estoy cansado. Pero ya vamos terminando. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su padre, el que está en los cielos. Ni dejen que lo llamen preceptores, porque uno es su preceptor, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. No dejen que lo llamen rabí, no dejen que lo llamen padre, ni se llamen padres, ni dejen que lo llamen preceptores. ¿Qué dice la Biblia, hermano mío, en 1 Corintios 4:15? ¿Qué dice? Búsquenlo, por favor. Escucharon las palabras de Cristo. No dejen que lo llamen maestro, padre e instructor. ¿Qué dice 1 Corintios 4:15? Y alguien más puede buscar Efesios 4:11. ¿Qué dice 1 Corintios 4:15? Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros, ¿en quién? En Cristo. Sin embargo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. No dejen que lo llamen padres. ¿Y qué está haciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? Yo soy el papá de ustedes en el Evangelio. Y en Efesios 4:11, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Entonces, ¿qué dijo Jesús? No dejen que lo llamen maestros, no dejen que lo llamen padre, no dejen que lo llamen instructor. ¿Y qué está diciendo Pablo? Yo soy su padre. ¿Y qué está diciendo Pablo a los efesios? Dios les ha dado a ustedes maestros. Entonces, ¿debo o no debo? Por eso hay que interpretar la Biblia. Claro que puedo llamarle al pastor maestro. Claro que puedo tener un padre espiritual. Hermano David fue parido aquí por mi papá. Espiritualmente él es el padre.
Él enseñó el evangelio. Hermano Rafita también, hermana Katy también. Mi padre y mi madre trabajaron con ustedes en la enseñanza del evangelio, en los primeros pasos. Y así podría seguir. Hay gente aquí que ha sido nacida en la fe gracias a la influencia de otro hermano. Lo que está en juego en Mateo no son los títulos. Era la vanagloria detrás de los títulos. ¿Me explico, hermano? Por eso es que Pablo dice, yo soy su papá. Y por eso Pablo dice, claro que tienen maestros, sí los tienen, pero no permitan que ninguno se llene de vanagloria y use el título para decir que tiene una autoridad superior, como cuando dicen que ocupamos la cobertura del apóstol tal, que ocupamos tal cosa de tal maestro de la palabra. Y uno dice, ocupamos a Cristo. Estos solo deben ser instrumentos para llevarme a Cristo. Escucha, ¿para qué debe ser un maestro? A fin de capacitar a los santos. Efesios 4:12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese era el problema. Estos separaban y ocultaban a Cristo. Usaban sus títulos para opacar a Cristo. Y la gente termina convertida a un movimiento y no a Cristo. Debemos nosotros tener cuidado que nadie nunca nos estorbe a Cristo. El día que un pastor, un maestro de la Biblia, un hermano que me enseñó el evangelio, me esté obstruyendo a Cristo, debo pedirle amablemente, respetuosamente, hermano, córrase por favor, déjeme ver a Cristo. Déjeme ver a Cristo. El que me salva es Cristo. Yo el que necesito es a Cristo. Y sin duda, si estoy en un lugar donde Cristo es opacado, debo irme de ese lugar. Debo irme de ese lugar. No permitan nunca que alguien se llame o le llamen así, de esta manera. Lo que Cristo está diciendo es opacando a Cristo mismo. Debemos examinar nuestra senda en ese sentido. Existe un alto riesgo. Así que, hermanos míos, termino diciendo esto. Hay tres formas de acercarnos a la fe. ¿Se acuerdan? Hipocresía, falta de salvación o poder de Dios para ser salvo y legalismo. Y hay tres cosas de las que nosotros debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos de decir y no hacer. Debemos cuidarnos nosotros de poner cargas pesadas sobre los demás que nosotros ni con un dedo llevaríamos nunca. Y debemos cuidarnos nosotros de hacer cosas solo para ser vistos por los hombres. Porque en realidad uno solo es nuestro juez y está en el cielo. Y desde allá observa todo lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a leer para terminar 1 Corintios 3, 5 al 9. 1 Corintios 3, 5 al 9, porque acuérdense que lo que estábamos examinando era los juicios de Dios a los falsos maestros de las Escrituras. 1 Corintios 3, 5 al 9, ¿lo tienen? Vamos a leer esa cita y terminamos. No voy a explicar nada. Si acaso retomaré una pequeña frase. 1 Corintios 3, 5 al 9. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores, mediante los cuales ustedes han creído. Según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Ahora escucha esto. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios y el edificio de Dios.
¿Qué somos los hombres, hermanos? Siempre servidores, mediante los cuales las almas son salvas. Según Dios da a cada uno la oportunidad. Pero solo eso somos, servidores. ¿Quién sigue siendo el centro siempre? ¿Quién debe ser el centro siempre? Cristo, Cristo. Si no lo escuchamos en los labios de la gente con la que estamos trabajando y dice ser cristiana esa gente, eso es preocupante. Eso es preocupante. ¿Por qué no suena Cristo? Siempre recordaré ese viejo canto. Cristo, Cristo, Cristo. Nombre sin igual. Llena siempre mi alma. No me acuerdo qué más seguía. ¿Mami se acuerda? No me acuerdo. ¿De qué? De esta nota celestial. Gracias, mami. Yo me acordé de algo, pero esa palabra, esta nota celestial. Cristo, Cristo, Cristo. Llena siempre mi alma de esta nota celestial. Cristo mismo, de esta eternidad, de una perspectiva correcta, de que estamos volviendo al cielo. Estamos volviendo al cielo. Entonces, hermanos, recordemos, no hagamos diciendo lo que no estamos practicando. Es decir, pongamos en práctica lo que las Escrituras nos enseñan. Hagamos esto, pensemos en esto. No pongamos cargas sobre los demás, de las cuales Cristo nos hizo libres. Y en último lugar, no seamos nosotros el centro a ser visto, sino solamente Cristo. Él es el único digno de toda la gloria y de todo el honor. Esto trajo condenación a aquellos hombres. Que no traiga eso condenación a nuestras vidas. Oremos.